Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 ya en esta noche de martes. Estamos a martes 19 de julio del 2022. Bienvenidos. En los siguientes minutos vamos a hablar acerca de un acuerdo suscrito entre el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas de la Nación y CGPLAN, esto para fiscalizar obras públicas inconclusas. Ese será nuestro tema en breve, y como todos los martes también saludamos a Marinés Rivera, que está acá en el estudio con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar contigo, ¿no? A las 8:45, hoy hablando un poco acerca de este convenio, a ver qué nuevo trae, ¿no? También a ver que las instituciones pertinentes nos cuenten un poco en qué consiste, ¿no? Y es que tiene que ver con este tema de obras inconclusas, y pongámonos también en el contexto de año con año, el invierno y todo lo que esto supone también con la infraestructura física del país. Así que habrá este convenio para fiscalizar obra pública inconclusa. Este convenio de cooperación interinstitucional entre la Fiscalía General, la Contraloría General de Cuentas de la Nación y CGPLAN dará seguimiento a toda esta obra inconclusa, temas que necesitan ser fiscalizados. Le vamos a presentar a nuestros invitados. Esta noche saludamos a la licenciada Keila Gramajo Vilches, secretaria de Planificación y Programación en la Presidencia de la República, CGPLAN, también al licenciado Ángel Arnoldo Pineda, secretario general del Ministerio Público, y al doctor José Ramírez Crispín, subcontralor del gasto de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. A los tres, gracias, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gusto saludarles, buenas noches. Buenas noches a los tres, qué gusto contar con su participación aquí en las 8:45. Licenciado Pineda, quizás arrancando un poco con usted para poner pues un poco en contexto la audiencia, ya Mario adelantaba en la introducción, pero si usted nos pudiera explicar pues más respecto a este acuerdo suscrito entre el Ministerio Público, CGPLAN y la Contraloría General de Cuentas, y cuál es la responsabilidad pues del Ministerio Público en su caso, ¿verdad?, en torno a este acuerdo. Claro, muchas gracias, Marinés. Igualmente un saludo ya a Mario, a la señora secretaria, al señor subcontralor y a la audiencia de Canal Antigua. Pues mire, esto es enfocado siempre a un esfuerzo de cero tolerancia a la corrupción. Es importante establecer en un marco general, la señora secretaria podrá ampliar un poquito más en torno al tema, pero utilizando la tecnología y el acceso a la información, se genera, como bien saben ustedes, el sistema de información de la inversión pública. Esto permite que de alguna manera Contraloría General de Cuentas pueda generar su función desde el marco de la responsabilidad administrativa, e igualmente en coordinación con el Ministerio Público, si así lo amerita el caso, pues ya generar la denuncia electrónica correspondiente para poder proceder en casos en específico, ¿verdad?, según las distintas circunstancias. Pero se enmarca el convenio en un esfuerzo interinstitucional de cero tolerancia a actos de corrupción. Ahora bien, secretaria Gramajo, digamos, en todo esto, en cuanto a darle seguimiento a obras inconclusas, ¿cuál es el rol de CGPLAN en este convenio? ¿Cuáles son los alcances que va a tener CGPLAN para fiscalizar todo este tema de obra inconclusa? ¿Cuál sería, digamos, el rol que va a jugar CGPLAN en esto? Así es. La CGPLAN, dentro de sus funciones, da seguimiento al Sistema Nacional de Inversión Pública, denominado SNIP-GT, y en este las instituciones ejecutoras de obra pública con el presupuesto nacional están obligadas a registrar la información de los avances en los sistemas de manera mensual. El SNIP-GT fue puesto a disposición por primera vez por parte de nuestro gobierno, siguiendo una instrucción del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, para que toda la ciudadanía, a un solo clic, pueda ingresar y conocer cuáles son las obras que se están haciendo con los recursos públicos. Por ello, CGPLAN pone a disposición a través de medios electrónicos esta información para agilizar los procesos, dar seguimiento y generar mayor flujo de información a las entidades usuarias, lo cual finalmente genera, como ya lo decía el señor secretario general del Ministerio Público, transparencia en el sistema de inversión pública. Este es un proceso que da seguimiento y formaliza una disposición del presidente de tener un trabajo conjunto como organismo ejecutivo, facilitar toda la información de la obra a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público, para que ellos regularmente nos solicitan por oficios
información sobre los proyectos y ahora van a tener en tiempo real para dar seguimiento conforme les corresponda a cada uno en su competencia, fiscalizar sobre todo aquellos hechos relacionados y considerados como una falta de cumplimiento a la ejecución de obras públicas. Ahora, doctor Ramírez, también si usted nos puede contar un poco respecto al rol que tendrá la Contraloría General de Cuentas en este acuerdo, digamos, cómo contribuye esto, garantiza más transparencia y confiabilidad. Sí, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Correctamente, nuestro rol es de fiscalización. Eso es lo que hemos estado trabajando durante estos años, juntamente con el Ministerio Público y con CEGEPLAN. Nosotros tenemos un área, una dirección de auditoría que se encarga de la fiscalización de las obras. Entonces, nuestra función específicamente es fiscalizar, es velar porque esos fondos que han sido designados para esas obras estén bien dedicados y las obras sean concluidas conforme a la planificación que tienen. Nuestra auditoría en eso precisamente se basa. Y ahora con este convenio lo que se está haciendo es facilitar el trabajo que nosotros llevamos de fiscalización. Entonces, yo lo veo con muy buenos ojos, que es un trabajo en equipo. Creo que con esto nosotros podemos recuperar algunas obras que no se han finalizado y de esa manera que los usuarios, la ciudadanía tenga un mejor fruto de esos fondos que han sido designados para todo ese tipo de obras. Ahora bien, licenciado Pineda, digamos, para entendimiento de la audiencia, ¿en qué casos, en base a este convenio firmado, digamos, si pudiera ejemplificar un caso de cómo actuarían las tres entidades para que tengamos más claro el panorama de qué estamos hablando? Claro, con mucho gusto, Mario. Efectivamente, creo que la experiencia ha demostrado que el trabajo coordinado genera resultados oportunos. En este sentido, hay que entender que el desarrollo de la obra pública tiene la primera fase, digamos, que es el proceso de adjudicación, en donde alguien, pues siguiendo lo que establece la ley de compras y contrataciones, gana el evento correspondiente y genera las acciones que estime necesarias. Sobre esa base hay un seguimiento en ese sentido a través de la tecnología en este nuevo sistema de información de la inversión pública, en donde Contraloría General de Cuentas puede tener acceso a cierta información. Si Contraloría General de Cuentas determina que, además de la responsabilidad administrativa, pueda haber alguna responsabilidad penal, ahí puede generar una denuncia electrónica al Ministerio Público. Puede hacer que no sea de esa manera y que solo sea una sanción administrativa dependiendo de lo que la ley aplique según el caso en particular. No me gustaría generar casos en específico porque aplica para todas las obras públicas del Estado de Guatemala. Licenciada Gramajo, hablar un poco, digamos, de cómo da inicio este proceso también, por qué enfocarse sobre todo en obras inconclusas, se ha identificado pues un problema mayor en este sector para entender pues de dónde nace la necesidad de crear un acuerdo como este. Así es, muchas gracias, Marenes. En efecto, producto de que se puso a disposición el Sistema Nacional de Inversión Pública ya disponible a toda la ciudadanía, pudimos darnos, y que antes la CEGEPLAN, esto cabe la pena mencionar, lo trabajaba en papel y vía manual. Entonces, digitalizar y llevarlo a un sistema informático permitió evidenciar que hay obras que aparecen no finalizadas en el sistema. Es decir, no podemos concluir de entrada que son obras inconclusas, porque hay un proceso de finalización en el sistema que cuando se termina la obra, tanto en su aspecto físico como financiero, deben de dar el clic, digamos, para cerrar el proceso, por ejecución o porque sucedió alguna otra situación. Entonces, en algunas de ellas no se había hecho. Entonces, la CEGEPLAN procedió a crear una guía para la finalización de los proyectos y la enviamos a los consejos de desarrollo y a los ministerios para que ellos puedan hacer esa finalización. Sin embargo, es necesario tener este proceso más
automatizado con la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público para que instantáneamente que la obra pública no esté finalizada, Contraloría pueda, según su competencia, disponer los hallazgos que sean necesarios a las personas que incumplieron el deber, tanto servidores públicos como empresas contratistas. Y, si ese fuese el caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se proceda. Entonces, este es el proceso que se está llevando a cabo. Tendremos en este mes un proceso bilaterales con los consejos de desarrollo y los ministerios para hacerles saber de los proyectos que todavía no están finalizados y dar un tiempo prudencial para que, si no se finalizan, entonces se procederá a que, si no han cumplido con las metas, aquellos que no han cerrado el proceso de finalización de las obras puedan hacer. Ahora bien, subcontralor, digamos, cómo al final también este tipo de convenios, y le voy a poner un caso muy en concreto. El día de hoy informábamos acerca de que 10 de 11 alcaldes en Chiquimula se rehúsan a ejecutar obra, dieron hoy una conferencia de prensa, se rehúsan a ejecutar obra porque dice que tienen miedo de que los vayan a denunciar. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo 11 alcaldes no quieren ejecutar? O sea, son de esas lógicas que uno a veces no entiende. Pero digamos, si nos queremos poner como conciencia negra, no dejan de tener razón. Una firma y pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo este tipo de cosas se pueden ir ordenando para que el funcionario público tampoco se sienta de que por ejecutar una obra y por querer hacer un bien, después va a ser perseguido? Yo creería que a veces falta de información a nivel de las municipalidades, porque no es así, es como un tanto ilógico que si va a continuar con una obra pueda tener consecuencias negativas. No, eso no es. Yo creo que lo que hay que conocer es el procedimiento para continuar con esa obra. Lo que sucede es que a veces hacen operaciones que no son correctas, y cuando nuestra auditoría llega a fiscalizar, hace hallazgos por esos temas, y de todo en el informe se deja la sugerencia de cómo se debe hacer. Entonces yo creo que es desinformación de las municipalidades que tienen ese tipo de proyectos. Ahora, licenciado Pineda, hablando un poco, bueno, acerca, no sé, quizás de los delitos que se podría incurrir, por ejemplo, en este tipo de casos, si ustedes los han considerado en estas obras que no cumplan con las metas de avance. Claro, mire, aquí es importante y va unido un poquito, Marinés, con la pregunta que hacía Mario hace un momento y que inició el señor subcontralor. Creo que es importante darle certeza a la población y al funcionario público que ejecuta obra de la garantía de la objetividad e imparcialidad en el análisis de la información, porque casos como los que se plantean, digamos, en torno a algunos alcaldes que se puedan manifestar en este sentido, no es así, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas hará su análisis correspondiente en torno a las responsabilidades administrativas que esto implica, y si se genera una denuncia al Ministerio Público, esa denuncia recibida, investigada de manera objetiva, se determina si hay indicios suficientes de la posible comisión de un ilícito, y sobre eso ya podría presentarse la acción ante un juez. Entonces, el catálogo de delitos es variado, ¿verdad? El Código Penal establece sí un rubro específico para los delitos que tienen que ver con la administración pública. Dependiendo de la acción en particular, así debería de ser la acción. Sin embargo, la garantía establecida en todo sistema democrático y republicano es el del debido proceso, ¿verdad? Hay normas previamente establecidas que le dan certeza a las personas que están actuando para que únicamente sobre la base de estas normas establecidas previamente se pueda actuar. Ahora bien, secretaria Gramajo, digamos, ¿cómo trabajar en el sentido de que, pues bueno, poniendo el ejemplo de lo que año con año ocurre cuando caen fuertes lluvias y los inviernos son producto de los efectos del cambio climático cada vez más copiosos, y digamos, se daña infraestructura vial, puentes, y muchas veces pues se tarda el proceso en la reparación,
y muchas veces en ese proceso viene el cambio de autoridades, presidencia, jefes ediles. ¿Cómo, digamos, hacer ese traslape de autoridades sin que los procesos y los proyectos se caigan porque quizá la autoridad anterior cometió alguna anomalía en el proceso, le cayó auditoría de la Contraloría de Cuentas? ¿Cómo evitar eso, secretario? Sí, entiendo bien la preocupación, Mario, y a nosotros también como ejecutivo nos preocupa. Es algo de lo que establecimos en el pilar 4 de la política de gobierno del presidente sobre tener un Estado responsable, transparente y efectivo que, a pesar de los cambios en las administraciones, asegure una inversión resiliente y sostenible. Sobre todo, el tiempo de la población es valioso. En la ruta para el desarrollo, Guatemala no puede sufrir más retrasos. La población necesita de manera oportuna obras de infraestructura, caminos, escuelas, centros de salud, puentes, hospitales y, sobre todo, como usted bien lo dice, somos uno de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces necesitamos que cada retraso, sea por efectos de eventos hidrometeorológicos o por la falta de la entrega de la infraestructura, es un retraso, y en la conclusión de esta obra significa una pérdida de recursos financieros y también tiempo en el aprendizaje y en el esfuerzo que se dedicó a construir. Es tiempo crítico que debe curarse para que todos tengamos carreteras adecuadas para transitar, para producir y para alcanzar los objetivos de desarrollo. Así que es deber de cada servidor público hacer su trabajo, y en el caso, si a alguien le corresponde hacer la debida finalización, realizar, y si no, también denunciar cuando no sucedió por el servidor público anterior. Nosotros hemos enviado cartas a las entidades públicas de inversión, a los consejos, a los ministerios y a la descentralizada, para que sepan y que todos estén en conocimiento cuando no se ha hecho, hacer la efectiva denuncia, si es el caso que lo amerita, o la Contraloría, la fiscalización adecuada. Esa es la idea de este convenio, para que podamos determinar aquellas que sí son obras inconclusas y que se puedan generar la infraestructura sostenible que nuestro país necesita. Subcontralor, y quizás para darle contexto también a la audiencia, un poco de las acciones que conlleva este acuerdo, cuál será el seguimiento, bueno, que desde Contraloría y las distintas instituciones le estarán dando a este acuerdo, el plan de acción, pues para que la ciudadanía comprenda un poco más lo que abarcará este acuerdo, porque digamos a veces se firman convenios, pero la idea pues es darle vida a través de un plan de trabajo que quizás usted nos pueda explicar un poco más al respecto. Y con mucho gusto. En el convenio se establece también la formación de una mesa técnica entre el Ministerio Público y Segeplan. Entonces, esa es una manera como para darle seguimiento a las acciones que por naturaleza cada una de las entidades tenemos. En el caso de nosotros, la parte de fiscalización. Nosotros llevamos a cabo las auditorías, y en cada una de las auditorías que realizamos, pues generamos informes, y dependiendo del caso se generan hallazgos. Los hallazgos van generando acciones que pueden ser hasta una denuncia, puede ser una sanción económica o una formulación de cargos. Entonces, lo que contribuye mucho a este tipo de convenios es que existe una mejor comunicación y más fluida, que eso es lo que yo veo de las ventajas que tienen este tipo de convenios. Y además que nosotros como Contraloría General de Cuentas, en beneficio, es decir, que los fondos que se han dedicado a esas obras que no se han concluido, lo que buscamos es que se finalicen esas obras. Eso es lo que nosotros perseguimos. Ahora bien, licenciado Pineda, digamos, en este contexto, ¿cuándo entra, por así decirlo, en vigencia este acuerdo? ¿Cuándo se empezarían a hacer algunas primeras auditorías? Porque, digamos, hay mucha obra inconclusa en el país. ¿Y esto cuándo empezaría? Claro, gracias, Mario. Bueno, el convenio ya fue firmado por nuestras altas autoridades, tanto
la secretaria de Segeplan, el señor Contralor General de Cuentas y la señora Fiscal General y jefe del Ministerio Público ya lo han suscrito. En ese sentido, ya como bien decía el subcontralor, la mesa técnica tiene a su cargo ahorita el recibir cualquier información derivado de lo que el trabajo constante que genera la Contraloría General de Cuentas determine en algún momento el envío, digamos, de la denuncia electrónica al Ministerio Público. Lo que sí es importante recalcar, Mario, es de que el convenio en sí se promueve sobre la base de este trabajo coordinado de manera interinstitucional. Por ejemplo, la señora Fiscal General ya ha promovido 3 modelos muy exitosos en términos de trabajo interinstitucional coordinado, uno en atención a niñez víctima, uno en atención a violencia contra la mujer y uno en atención a adolescentes en conflicto con la ley penal, y los resultados son fenomenales. El trabajo en equipo, como bien lo decía el señor subcontralor al inicio de la entrevista del día de hoy, hace que efectivamente se obtengan resultados importantes. Buscar que las horas inconclusas se concluyan y sobre esa base, si la acción de esto derivaba de un acto ilícito, pues deducir las responsabilidades correspondientes. Y sobre esa base igualmente, también deducir las responsabilidades administrativas. Lo importante es que sí se trabaje de una manera coordinada y aprovechando la tecnología, ¿verdad? Y el acceso a la información de manera tecnológica, como se hace ahora en el sistema de información de inversión pública, que eso, por supuesto, aumenta notablemente la agilidad y la reacción para la eficacia de estas acciones. Antes, como bien lo decía la secretaria de Segeplan, esta información se tenía en papel y entonces se imagina tener que estar revisando esto según las necesidades, era totalmente impropio, ¿verdad? Era una situación que no se podía seguir manteniendo de esa manera y es por ello que la firma del convenio garantiza en este sentido precisamente la cero tolerancia a actos de corrupción y sobre esa base aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Licenciada Gramajo, para entender un poco más también la interacción o el plan de trabajo, bueno, ya lo adelantaba un poco el doctor Ramírez, pero digamos, ¿cuál será ese procedimiento, esa interacción que tendrá Segeplan con la Contraloría del Ministerio Público? Digamos, han ahondado un poco al respecto, pero para darle todo ese seguimiento, fiscalización y las denuncias por este incumplimiento de ejecución de obras públicas, ¿cómo se llevará a cabo, digamos, todo ese procedimiento para entender un poco más? Así es, ya tras la firma del convenio se sostendrán reuniones bilaterales la segunda semana de agosto, en la que las 3 instituciones nos reuniremos principalmente con los consejos departamentales de desarrollo, que es donde vemos mayor riesgo porque no hay finalización de algunos proyectos, con los ministerios y las instituciones. Y ahí vamos a tener también visitas de campo todos los viernes de agosto, en los que visitarán aquellos proyectos de alto impacto y que necesitan ser finalizados, sobre todo antes del invierno, para que podamos asegurar también que esta obra se concluya y se pueda ser entregada. Asimismo, es importante mencionar que no queremos, quisiéramos con este convenio hacer un llamado a las instituciones públicas a que registren el avance mensual y que hagan la finalización. Si en el caso la finalización de la obra no se hizo por un tema de desastre natural, orden judicial o algún conflicto social, el sistema de inversión les permite seleccionar esta opción y entonces Contraloría verificará que así fue y entonces no hay un riesgo de incumplimiento de deber porque fue por factores externos que no se concluyó. Pero idealmente sería seleccionar la opción 4 que el sistema les da, que es de ejecución finalizada. Entonces hay estas 4 opciones por orden judicial, conflictos sociales, riesgos naturales, ejecución finalizada en el SNIP y pueden hacer este proceso. Entonces tendríamos de acá a la segunda semana todavía para hacer ese proceso de finalización por parte de las entidades públicas de inversión, las reuniones bilaterales, las reuniones de campo y producto de ello ya tendremos un número total, calculo yo, para finales de agosto, de cuántas son en verdad las obras inconclusas que se estarán la Contraloría General de Cuentas haciendo lo que le compete en el ramo de la fiscalización y trasladando cuando sea necesario al Ministerio Público. Si respondo un poco bien a su pregunta, María Inés, y si no, con todo gusto amplío. Sí, todo claro, licenciada Gramajo. Subcontralor, digamos, ¿qué tan recurrente
¿O por qué se hace necesario un convenio como este? Digamos, ¿qué tan recurrente es encontrar anomalías en obras inconclusas? Y le pongo un ejemplo. Hace un par de años, oh sorpresa, como 4 gobiernos distintos habían inaugurado el mismo puente en el oriente del país. Digamos, ¿qué tan recurrentes son este tipo de cosas? A ver, solo quisiera hacer tal vez una ampliación a una información. Mario, cuando usted preguntó, ¿y cuándo van a iniciar entonces las auditorías que surgen de este convenio? A ver, las auditorías eso se audita siempre, ¿verdad, Mario? Pero lo que se está haciendo con este convenio es agilizar esa acción de fiscalización, la acción que tiene el Ministerio Público, la acción que tiene SGPlan. Aquí quiero aprovechar también para comentarles que nosotros, como Contraloría General de Cuentas, tenemos una muy buena comunicación con el Ministerio Público y con SGPlan. Antes de este convenio, ya hemos también trabajado en el tema de la verificación de esas obras que están inconclusas o que no están concluidas. Hemos estado haciendo ese trabajo con SGPlan precisamente en la parte informática para tener información que a nosotros nos es muy útil desde el punto de vista como datos para nuestras auditorías. Ahora, lo último que usted decía, sí existen y sí nosotros en nuestras auditorías hemos encontrado obras que no se han concluido por cosas mínimas. En algunas situaciones, casi que lo que está haciendo falta es la recepción y liquidación de esa obra, pero que la obra está, digamos, físicamente y financieramente está finalizada, pero es mínimo lo que le hace falta y sí existen obras de ese tipo. Ahora, licenciado Pineda, quizás para también, digamos, resaltar la importancia o el beneficio de este convenio, porque ya ahorita justo el doctor Ramírez pues hacía mención de que entre las 3 instituciones pues siempre ha habido buena cooperación, ¿verdad? Hay buena comunicación para trabajar en conjunto. Sin embargo, quizás para que la población también entienda en qué beneficia, digamos, la firma de este convenio, digamos, qué se va a estar haciendo probablemente que antes no se hacía, porque si bien ya lo mencionábamos, ¿verdad? Ya existía buena relación entre las instituciones, sino qué beneficio extra le dará a la población pues la firma de este acuerdo. Claro, sí, con mucho gusto, Marinés. Efectivamente, tal como lo dice el señor subcontralor, pues la relación ya existe porque a cada una de las instituciones signatarias del convenio les compete conforme a la ley generar estas acciones. Lo que hace el convenio es incorporar el tema de tecnología, incorporar un acercamiento también, como lo decía la señora secretaria, a las distintas entes y entidades que tienen que ejecutar obra y además explicarles también la forma en que funciona el nuevo sistema con el fin de que ingresen la información y de esa cuenta se determine específicamente lo que está sucediendo con estas obras. Eso da transparencia, cualquier persona puede accesar a visualizar esa información, eso es una buena rendición de cuentas y contribuye también en esa certeza a que la Contraloría haga bien su trabajo, que ya lo hace, digamos, es parte de su función generar esa auditoría siempre. El Ministerio Público ya atiende normalmente las denuncias que genera la Contraloría General de Cuentas, ahora se hace a través de la denuncia electrónica de una manera más ágil y además tenemos acceso a información de manera más pronta. No se tiene que requerir la información por un oficio, digamos, hacia la entidad correspondiente, sino que se accede a información que está digitalizada en el propio sistema y eso contribuye a la investigación. Ahí se determina de manera ágil igualmente si existen indicios suficientes o no hay ningún indicio que genere la posible comisión de un ilícito. Esto reduce plazos y da certeza a todas las personas involucradas. Ahora bien, secretaria Gramajo, digamos, si usted pudiese hacer algún mapeo o si la CGPlan tiene algún dato, ¿cuáles serían las obras más recurrentes que quedan inconclusas? No sé, escuelas, centros de salud, puentes, carreteras. ¿Hay algún mapeo? ¿Hay este tipo de información? Sí podemos tener algún tipo de acercamiento, Max. En efecto, el sistema de inversión pública actualmente para el ejercicio fiscal 2022 tiene alrededor de 6.600 obras. Casi el 90% de ellas
son de consejos departamentales de desarrollo. Estoy buscando aquí el dato. Para ser exactos, tenemos 6.690 proyectos vigentes en 2022 y el 90% es consejos de departamentales y gobiernos locales. Entonces, con eso mismo podemos inferir que la mayor parte de los no finalizados también están en consejos. Entonces, es con quien estamos dando prioridad y también con, por supuesto, los ministerios que ejecutan obra pública, el Ministerio de Infraestructura, Comunicaciones y Vivienda y el Ministerio de Educación y Salud, que en anteriores gobiernos lo hacían más seguido. Asimismo, una cantidad exacta, como lo decía antes, la vamos a tener a finales de agosto, cuando podamos concluir el proceso bilateral y podamos ya dar ese número concreto de cuáles son no finalizados por asuntos administrativos, por riesgos naturales o algún proceso judicial, y los que no, entonces la Contraloría General de Cuentas ya proceder. Subcontralor Ramírez, si usted también nos pudiera hablar un poco acerca, digamos, respecto a qué área de la Contraloría estará a cargo de darle seguimiento a este convenio y sobre todo, digamos, este año va a haber cambio de autoridad en Contraloría General de Cuentas, cómo también garantizar y darle esa tranquilidad a la población, ¿verdad? Que a pesar de que pueda existir y darse ese cambio, pues este convenio seguirá vigente y se seguirá trabajando en torno al mismo. Y quien participa directamente en esto es la Dirección de Auditoría a Obras Públicas y Gestión Ambiental, que es donde tenemos la mayor parte de ingenieros civiles, que son los que hacen la fiscalización de las obras, y la Dirección de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que es la que se encarga de fiscalizar precisamente al Ministerio de Comunicaciones. Ellos son los que están involucrados. También está dentro de esta parte la Dirección de Municipalidades y Consejos de Desarrollo, que son los que es la dirección que se encarga de fiscalizar todas las municipalidades y consejos de desarrollo. Ellos son los que se reúnen, ellos son los que forman parte de la mesa técnica que se integra, que establece este. Ahora bien, licenciado Pineda, digamos un poco en la línea de esta última pregunta de Marinés, también la Fiscalía va a direccionar posibles denuncias o investigaciones en alguna fiscalía en especial, digamos, ya hay fiscalías que atienden, alguna fiscalía que atienda este tipo de anomalías. Sí, claro que sí, Mario. Efectivamente, la denuncia será canalizada a través de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público y según el posible ilícito cometido se asigna a una fiscalía correspondiente. Generalmente fiscalías especializadas como la Fiscalía contra la Corrupción, la Fiscalía de Delitos Administrativos o la propia FESI podrían conocer estos casos. Igualmente, si alguna circunstancia no encuadrada en los tipos de delictivos que les estoy comentando, se puede asignar a la Fiscalía Metropolitana de la misma manera. Siempre será atendida por una fiscalía especializada y de esa cuenta tratar de generar en la mayor brevedad posible la atención de la misma. De hecho, aquí ya aplica el nuevo modelo de atención de casos que ha generado la señora fiscal y jefe del Ministerio Público, el modelo de gestión integral de casos, que también ya establece plazos específicos para la atención de los mismos y ha sido ejemplo, digamos, de la reducción de mora y de no, en los casos que se encontraron ya en el Ministerio Público y que no genere mora en estos casos nuevos, ¿no? Gramajo, hablando un poco, bueno, ya Mario lo mencionaba en algún momento, gran casos, ¿verdad?, de obras inconclusas tenemos en nuestro país. Sin embargo, ¿cómo o será pues ya este convenio una herramienta justamente pues para que las obras públicas sean entregadas y terminadas a tiempo? Digamos, ¿dará este convenio esa tranquilidad a la población en torno a esto? Así es, definitivamente es el principal objetivo, Marianés, que podamos las obras públicas, el ejercicio está revisando desde 2015, incluso hay obras que pueden estar inconclusas desde entonces y antes, ¿verdad? Pero es la información que tenemos ya cargada en el sistema y podremos con ello entonces finalizar la obra. E independientemente del proceso judicial que corresponda a los funcionarios públicos o a los contratistas, poder separar ese proceso de la ejecución y poder finalizar las obras para que eso pueda generar un resultado a la población, es lo que buscamos.
Reiteramos más bien el llamado a las entidades públicas de inversión a que puedan hacer esa finalización de vida, porque esa corresponsabilidad nos permitirá a nosotros determinar cuáles son las realmente inconclusas, que es, creo, algo que nos interesa a todos los guatemaltecos, saber cuáles son, poder hacer la finalización y entregarla lo más pronto posible para que puedan beneficiar en las necesidades básicas de la población: educación, salud, agua y saneamiento, y que podamos utilizarlas todos los guatemaltecos. Ese es el objetivo. Y es que, digamos, el subcontralor tiene razón la secretaria en cuanto a decir que la población al final no tiene que pagar los platos rotos de malos funcionarios que incurren en comisión de delito, porque digamos, ¿cómo hacer precisamente que un centro de salud no pase detenido 12, 13 años sin funcionar, sin concluir, porque resulta que el alcalde o algún concejal incurrió en algún delito, pero la población no tiene por qué estar esperando 14, 18 años para que se concluya una obra? ¿Cómo, digamos, precisamente si puede ahondar en lo que ya decía la secretaria? ¿Cómo separar el que una obra se finalice y lo que tenga que responder ante la justicia el funcionario o exfuncionario, que lo responda, pero que no una cosa eclipse la otra? Sí, era lo que indicaba en un momento Mario, que yo creo que es falta de información o asesoría o mala asesoría, pero eso se puede separar muy bien. El hecho de que Contraloría General de Cuentas llegue, hace un hallazgo, se presenta una denuncia porque hay un incumplimiento o porque hay un presunto delito, no quiere decir que la obra se detenga. La obra puede continuar. Aparte es la situación legal que tenga los funcionarios públicos o los proveedores de los bienes, y aparte es la ejecución de la obra. O sea que sí se puede dar. Y exactamente como lo mencionaba Mario, hay hospitales que han tardado 12, 14 años y se han quedado inclusive ya deteriorándose, porque no se han podido concluir. Entonces, esos son fondos que el Estado ha dedicado a esas obras, pero que el ciudadano no tiene ningún beneficio. Eso no es correcto, pues. Ahora, licenciado Pineda, hablando un poco respecto, bueno, a esas verificaciones, si usted tal vez nos pudiera ahondar un poco más al respecto de cómo realizar justamente ese procedimiento para evaluar si se puede o no considerar una obra como inconclusa, y sobre todo si esto puede incluso llegar a ser algo como retroactivo, ¿verdad? De obras que no han sido finalizadas previo pues a a la firma de este convenio, si también se estarán evaluando. Claro, sí, con mucho gusto, María Inés. Sí, efectivamente, como lo decía en algún momento el señor subcontralor, el análisis inicial se genera desde la Contraloría General de Cuentas. Esta determina todos los aspectos según sus auditorías, pueda pasar hacia un hallazgo, pueda pasar hacia una sanción económica, como pueda pasar hacia una denuncia penal. Sobre esa base, cuando eso sucede, ya el Ministerio Público entra a analizar los indicios que presenta de alguna manera en su denuncia a la Contraloría General de Cuentas, investiga igualmente el hecho en específico, y si se determina que puede haber alguna comisión de ilícito, entonces ya se actúa generando la judicialización del caso. En este sentido, digamos, respecto a la pregunta que usted hace, pues hay garantía en términos de poder pasar por estas fases sin ningún inconveniente y sin generar ninguna acción previa, sin haber cumplido antes las fases anteriores. En el caso de la aplicación retroactiva, no podría aplicarse la ley de manera retroactiva, no se establece de esa manera por nuestra legislación, pero sí se analizan hechos cometidos en el pasado, y si estos no han prescrito, pues por supuesto se puede generar una acción en este sentido. Ahora, secretaria Gramajo, digamos, partiendo un poco de lo que también hablaba el subcontralor y el ejemplo que yo les ponía hace un rato, que a mí me llamó mucho la atención la conferencia de prensa que dan hoy 10 alcaldes de Chiquimula. Dicen que ellos no van a ejecutar ahora porque ellos no se quieren ir presos. Y uno dice, pero ¿bajo qué lógica? Entonces no se hubiera metido a ser alcalde. Entonces, digamos, ¿hay algún programa en Segeplan para que precisamente los jefes ediles que por, como dice el subcontralor, mala asesoría, desconocimiento de la ley,
porque ¿cómo así que no quieren ejecutar obra? Entonces, digamos, ¿hay algún programa de acompañamiento de la CEGEPLAN para darle información a los funcionarios en cuanto a los marcos legales para ejecutar obra? Así es, Mario. Definitivamente luchamos con ese temor que todos los seres humanos que tenemos, ¿verdad? Y muchas veces, como ya el subcontralor lo decía, aunque se puede seguir con la obra, las obras se abandonan y no se continúa con los procesos, pero ahí también hay incumplimiento del servidor público. O sea, hay incumplimiento por hacer y por no hacer lo correcto que nos corresponde a los servidores. Hay claridad de funciones de esto en la Ley de Servicio Civil y los funcionarios públicos no podemos alegar ignorancia respecto a ello. Sin embargo, CEGEPLAN hace un proceso de asesoría personalizada a cada uno de los gobiernos locales y a los ministerios. Tenemos dentro de la Secretaría una subsecretaría de inversión que tiene comunicación con cada una de las delegaciones departamentales y la delegación allá en cada uno de los departamentos capacita, asesora y está a la par de los directores municipales de planificación, que son los que construyen los proyectos y los que luego dan seguimiento a la obra, y se les da este proceso de capacitación. Adicionalmente, dadas las instrucciones del presidente y su preocupación porque el gobierno local se articule con el gobierno central en entregar una obra pública de la más efectiva a la ciudadanía, se ha creado la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, que tiene un acercamiento también con ellos y tiene un programa de fortalecimiento de capacidades que se los podemos enviar y que es muy completo. Pasa por temas desde ética pública, ejecución de obra y se va capacitando. Este programa está articulado con el Instituto Nacional de Administración Pública, está la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, el Ministerio de Finanzas, está la misma Contraloría General de Cuentas y ese proceso de capacitación está a disposición de todos los señores alcaldes y sus equipos de consejos municipales. Sin embargo, seguimos reiterando nuestra disposición de acercar el servicio a cada uno de los consejos municipales y si ese es el caso, puedan acercarse con nosotros a recibir mayor orientación. Estamos para servir y es nuestro deber poder asegurar ese fortalecimiento de los gobiernos locales. Subcontralor, y para entender un poco también desde el área de Contraloría, pues cómo llevan a cabo estos procedimientos. Usted ya mencionaba que se hacían auditorías y que incluso a veces por cosas pues muy mínimas las obras se pueden llegar a considerar inconclusas. Si nos puede pues justo ahondar un poco más respecto a este procedimiento que ustedes realizan y cómo pues este intercambio de información que ustedes darán hacia las demás instituciones sin duda alguna será beneficioso tomando en cuenta esto. Sí, básicamente con nuestras auditorías. Bueno, ustedes saben que la auditoría que nosotros llevamos a cabo de obra es debidamente planificada y la realizamos con base a nuestros manuales de auditoría que tiene cada auditor gubernamental. Dentro de todo eso, lo que nuestro producto final es el informe, ¿verdad? Y ese informe es el que nosotros publicamos y hacemos de conocimiento de la población, porque nuestros informes de auditoría están publicados en la página web de la Contraloría General de Cuentas. Ahí tiene acceso todo ciudadano y mi invitación es que también consulten esos informes, que vean la información que nosotros presentamos ahí. Y además de eso, nosotros hacemos del conocimiento de la entidad que fiscalizamos. Le trasladamos las recomendaciones. Los auditores gubernamentales tienen reuniones periódicas con estas entidades para trasladarles los resultados. Y finalmente, si es el resultado una denuncia, se la trasladamos al Ministerio Público y si el Ministerio Público nos requiere ampliar o mejorar o fortalecer esa parte porque la investigación de ellos así lo requiere, también lo tenemos nosotros a disposición. Digamos que nuestro fin fundamental es la fiscalización y que el uso de esos recursos sean de manera adecuada. Para finalizar, licenciado Pineda, pues si nos puede dar ya una idea final de qué se puede esperar de este convenio,
Si nos puede refrescar un poco las próximas reuniones, cada cuánto se van a juntar las tres entidades para revisar el avance de este acuerdo interinstitucional y pues qué puede esperar el guatemalteco sobre ello. Claro, con mucho gusto, Mario, sí, agradeciendo ese espacio, pues sí está en el marco de esa cero tolerancia a los actos de corrupción, sí contribuye de alguna manera a trabajar con las distintas instituciones del Estado para una comprensión de mejor manera de sus funciones y sus responsabilidades, y de esa cuenta igual, con una de las preguntas que hacías hace algún momento, ya la señora fiscal general y jefe del Ministerio Público había promovido la firma de un convenio de buena gobernanza en donde ya se capacitó a muchos funcionarios de Estado, a la gran mayoría, me atrevería a decir casi los 340 alcaldes municipales de Guatemala, en aspectos precisamente en donde Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público y Organismo Judicial, Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Bancos, ya generó capacitación a todos estos funcionarios en términos de comprensión de las distintas responsabilidades que implica la función pública. Sobre esa cuenta, pues este convenio retroalimenta un poquito ese esfuerzo ya realizado, apuntala, digamos, el esfuerzo de tratar de generar una cultura de valores y de probidad a través de los distintos sistemas que se generan y que se tiene acceso por parte de las plataformas electrónicas que ya utiliza el Estado de Guatemala con las distintas dependencias. Ya el señor subcontralor mencionaba la de ellos, el Ministerio Público tiene la misma, CEGEPLAN genera estas acciones y en consecuencia las reuniones de la mesa técnica serán periódicas con el fin de irle dando seguimiento a estos aspectos y precisamente establecer que se concluyan las obras, que si hay alguna responsabilidad administrativa se deduzca y si hay una responsabilidad penal también se deduzca a las personas que participaron en estos hechos. Licenciada Gramajo, para finalizar también, bueno, su mensaje final para la población en torno pues al trabajo que estarán realizando después de la firma de este acuerdo. Así es, muchas gracias. En efecto, pues nada más concluir que esto se suma a una de las acciones que el presidente ha hecho por mostrar ese Estado transparente, responsable y efectivo, ya que por primera vez en la historia, y es algo que se puede verificar en los sistemas que han existido en otros gobiernos, por primera vez la inversión pública está puesta en una plataforma pública, ni siquiera se necesita entrar con un usuario y contraseña, sino a un solo clic. Y yo les invito a que conozcan el SNIP-GT y ahí puedan ver todas las obras que se están haciendo, fotos, planos, cómo va la ejecución física, financiera, y ahora adicionalmente se está trasladando esta información en tiempo real a los sistemas del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas para que tanto auditores como fiscales puedan, conforme a sus formatos, dar seguimiento a la obra y poder también dar la fiscalización adecuada. Así que agradecemos el trabajo coordinado que se ha hecho con el Ministerio Público y la Contraloría, y muchas gracias a ustedes, Marinés y Mario, por tan creativa entrevista. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos contar con su presencia en otra omisión. Gracias. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias. Feliz noche, Lic Pineda. Adiós, feliz noche. Bueno, interesante este convenio que se ha firmado, sobre todo porque sí existe un serio problema, ya lo decía el subcontralor, lamentablemente uno va a los departamentos y ve gran cantidad de obra abandonada, hospitales, centros de salud, escuelas, así que para empezar a ordenar, pero más que ordenar, para empezar a responsabilizar a los malos funcionarios que incurrieron en esto, ¿no? Así es, Mario, completamente de acuerdo. Habrá que estarle dando sin duda alguna seguimiento a ese plan de trabajo, mesa técnica que van a estar pues instaurando estas tres instituciones, sin duda alguna. Por supuesto. Bueno, gracias, Marinés. Nos vemos la próxima semana. Ustedes tengan una excelente noche.